máquina, que se lo llama así, y para trabajar con esto, nosotros tenemos, acá el valor está dado en henrios. Nosotros necesitamos de que estén las unidades en ohms, entonces calculamos la reactancia XL. XL es la reactancia inductiva, y se calcula XL como la pulsación omega por el valor del coeficiente de autoinducción. Bien, este omega, donde omega es la pulsación o la velocidad angular que se mide en radianes sobre segundos, y el valor es 2pi por f. Por lo tanto, en este ejercicio tomamos la frecuencia 50 ciclos. Si hacemos los cálculos, sería 2pi por 50 Hz o ciclos por segundo, y este valor lo vamos a usar para calcular XL, donde XL sería 2pi por 50 Hz multiplicado por 0,01 henrio, que nos dará el valor en ohms. Vamos a realizando la cuenta. XL me da 3,14 ohms. Por lo tanto, el circuito... A mí también, profe. Perfecto. El circuito queda de la siguiente manera, o de la siguiente forma. Muy bien, entonces vamos a dibujar de nuevo el circuito, pero ya vamos a trabajar con el valor que tenemos de XL. Este es un circuito serie donde nosotros tenemos una resistencia que vale 10 ohms y una reactancia inductiva de 3,14 ohms. Predomina la resistencia. Nosotros podemos llamar a esta R como en corriente alterna como la impedancia 1 y a XL como impedancia 2. Por consiguiente, nosotros sabemos que estas dos impedancias quedan en serie y la resolución de dos impedancias en serie, Z1 y Z2, se realiza de la misma manera que si tuviéramos dos resistencias eléctricas, o sea, como se hacía en cuarto año en circuitos eléctricos y magnéticos. Por lo tanto, la Z equivalente va a ser Z1 más Z2. Esto significa que el circuito queda de esta manera. El circuito que tenía acá arriba queda de esta manera. A este circuito yo no lo anoté acá, pero entre el punto 1 y el punto 2
están conectados a un generador de corriente alterna. Punto 1 y punto 2. Es así como tengo reducido el circuito. Bien, ¿qué es lo importante acá en corriente alterna? Corriente alterna yo trabajo en el plano complejo, entonces voy a dibujar un plano complejo que consiste en un par de ejes, uno horizontal, uno vertical, par de ejes coordenados donde sobre el eje horizontal están los números reales, sobre este eje horizontal están los números reales y sobre el eje vertical están los imaginarios, que los pongo con las letras menos J y más J. Y el centro pasa por 0, tanto por el cero de los reales como por el cero de los imaginarios. Esto lo hago porque siempre las resistencias son números reales en corriente alterna. Mientras que XL, las reactancias inductiva, es un número imaginario. Por lo tanto, yo acá le coloco el operador imaginario J. Y siempre es un número positivo. Bien, si yo marco el valor que me dan, que es 3,14, más o menos, podría decir que está por acá, J3,14, que es la reactancia inductiva. Y la resistencia, que es 10, bueno, si ese marqué la reactancia inductiva, acá marqué 1, 2, 3, entonces marco. Por acá. Este valor que ahora lo completo, ese valor que completo ahí, me está marcando la reactancia, perdón, la resistencia. La resistencia. O sea, la resistencia siempre sobre el eje de los reales. Y esto me está marcando 10 ohms. Y aquí XL me está marcando 3,14 ohms. Por lo tanto, tanto XL como R, yo a XL la llamé la impedancia 2 y a R la llamé la impedancia 1 y me quedan dos vectores. Un vector me queda sobre, si yo empiezo a contar los ángulos sobre el eje de los reales, este vector, el de XL, siempre queda a 90 grados. Y por lo tanto R siempre va a tener el valor de 0 grados, porque acá está el origen, 0. O sea que, si voy acá arriba y yo escribo cuánto valen Z1 y Z2 como si fueran vectores, yo podría escribir que de este lado Z2 es un vector que vale en módulo 3,14 y tiene un ángulo de 90 grados. Entonces lo puedo escribir de las dos maneras, con estas coordenadas o con estas coordenadas que se llaman polares. Lo mismo puedo hacer acá con Z1. Z1 lo puedo escribir que tiene un módulo de 10 porque es todo este vector que va desde este punto hasta el extremo y el ángulo que está formando es el ángulo de 0 grados. Bien, pero acá yo tengo que hacer la suma entre Z1 y Z2, pero para hacer la suma
me conviene trabajar con las coordenadas que nosotros sabemos que se llaman las rectangulares, que son estas que tenemos acá. Por lo tanto, Z1 más Z2, si Z1 es 10 y Z2 es J3,14, me queda el valor de la Z equivalente, que es la que yo puse aquí, la Z equivalente entre 1 y 2, y me queda conformando un número complejo. Un número complejo es un número que tiene una parte real y una parte imaginaria. Bien, como dije, si yo lo escribo de esta manera, como 3,14 ángulo 90 son un vector, y Z1, si lo escribo como 10 ángulo 0 tengo otro vector, yo lo que voy a hacer es sumar los dos vectores. Entonces, para sumar los dos vectores, o uso la regla del paralelogramo o pongo uno a continuación del otro. Yo uso la regla del paralelogramo. Entonces voy a tener representado esa Z equivalente como un vector que es la suma de los otros dos vectores. Ahí está. Y ustedes vean de que esta Z equivalente va a tener un módulo y va a tener un ángulo. Esto significa que este punto que está acá, que me identifica a esta impedancia equivalente, yo lo puedo escribir como si fuese el punto 10, la parte real, más, vamos a ponerle así, más J3,14. O sea que puedo definir a la impedancia de esta forma como 10 más J3,14, o también la puedo definir con el cálculo de este módulo del vector, o sea la distancia desde el origen hasta este punto, y el ángulo. Habíamos visto que para calcular el ángulo, vamos a calcular la Z equivalente. La Z equivalente, nosotros pusimos que era 10 más J3,14. Esta denominación es Z equivalente en coordenadas binómicas o rectangulares. Vamos a calcular Z equivalente en coordenadas polares. ¿Y cuáles son las coordenadas polares? Son donde aparece el ángulo y el módulo. Entonces, vamos a calcularla en coordenadas polares. Y para eso hacemos uso de trigonometría, ya que acá tenemos un triángulo rectángulo. Para calcular el ángulo usamos la tangente, que como sabemos es este cateto, el opuesto, que justamente es el valor de Z2, donde yo voy a usar los valores absolutos, o sea, voy a usar el módulo, el 3,14. Entonces lo pongo como módulo de XL dividido el cateto adyacente, ¿no? La definición de tangente, que es este, que es R. Entonces, pongo módulo de R y me queda 3
10,14 dividido 10, que me va a dar un ángulo bajo. Nosotros podemos ver acá que a pesar de que yo traté de hacerlo en escala, este diagrama, ¿no? Hay una pequeña diferencia entre este vector que yo dibujé acá, el de Z1, tendría que estar un poquito más, más largo del que lo hice. Bueno, y después, este valor que está acá, el ángulo φ se calcula como el arco tangente de la cuenta que tenemos ahí, de 3,14 dividido 10. Y eso, no sé si ustedes ya hicieron la cuenta. La tangente me da el arco tangente me da 17 grados, 17,43. Recuerden de colocar la calculadora en el modo, cuando hacen esta operación, SD. En el modo SD, o en el modo D, perdón, en el modo D. Entonces me queda 17,4,43. Ahí va. Ya tenemos el ángulo. Y para calcular el módulo usamos también trigonometría, porque es un triángulo rectángulo, tengo que calcular un cateto y ya conozco este ángulo. Este ángulo vale 17,43. Perfecto. Entonces, me falta calcular el módulo de Z equivalente. Y el módulo de Z equivalente lo calculo con el coseno del ángulo. El coseno de este ángulo de 17,43 es la relación entre este cateto, el adyacente, dividido la hipotenusa, que es la Z equivalente. Entonces, el cateto adyacente es R, y uso el módulo de R, y tengo la Z equivalente, que también yo quiero averiguar su módulo, o sea, la distancia del cateto. Por lo tanto, si yo despejo Z equivalente, va a ser la relación entre R dividido Z equivalente. Perdón, el coseno del ángulo φ. Esto va a valer 10, ya que R vale 10. 10 ohms dividido el coseno de 17,43 grados. Por lo tanto, vamos a ver cuánto nos da esto. 10,48. 10,48. Bueno, muy bien. Ya tenemos el valor. 10,48. Y estos son ohms. Bueno, entonces ya acá tenemos en forma polar cuánto vale. 10,48 ángulo 17,43. Ya calculamos el valor de la Z equivalente. Es 10,48. Muy bien. Ahora ya tenemos
cuánto vale nuestra Z equivalente. Y la tenemos de dos maneras, en forma polar, y la tenemos acá que la habíamos hecho antes, que la remarco, en forma binómica. Bien, estos son ohms. Bueno, estamos en condiciones de calcular la corriente que circula. Bien, vamos a calcular que circula por la resistencia y la bobina. Muy bien. Usando la Z equivalente. Entonces, conectamos entre los puntos 1 y 2 un generador de alterna T del valor y le vamos a poner 20 y el ángulo de fase, siempre va acompañado del ángulo fase, le vamos a poner ángulo de fase 0. Bien. O sea que nos están dando el valor de la tensión en polar. Voy a dibujar el circuito y el circuito me queda la Z equivalente que habíamos dicho que era 10,48 ángulo 17,43 y ahí teníamos los puntos 1 y 2 y ahora le vamos a conectar el generador alterna. Le voy a poner la letra E al generador y va a ser 20 ángulo 0. Miren, acá está en polar. Si está en polar y el ángulo es 0, significa que eso es un vector. Siempre cuando yo estoy en corriente alterna estoy hablando de vectores. Y si yo lo represento en corriente continua, eso no se hacía, pero en corriente alterna se usa de siempre estar representando porque aparece lo que se llama un desfasaje entre tensión y corriente y un factor de potencia y entran en juego otras potencias. Entonces, si yo represento al generador este, es un vector que vale 20 y el ángulo es 0. ¿Y dónde lo voy a representar? Lógicamente, si el ángulo es 0, voy a colocarlo acá, le doy una longitud, puedo darle una escala, pero bueno, esto va a ser 20, ángulo 0, voltios. O puedo ponerlo 20 más J0, voltios, si lo escribo en coordenadas binómicas o rectangulares. También lo puedo escribir a la tensión. Y es J0 porque evidentemente no tiene componentes el vector en este momento cuando yo estoy analizando el circuito. Cuando yo estoy analizando el circuito, ese vector tiene esa posición. En realidad, este vector está girando, está siempre girando.
Pero es como que yo saqué una foto justo cuando pasaba por 0 y dije, voy a realizar el circuito cuando su ángulo de fase es 0. Evidentemente, si se modifica el ángulo de fase, va a haber cambios, pero va a haber cambios en los ángulos de fase. No va a haber cambios en los valores absolutos. Ya lo vamos a ver. Entonces, si yo tengo ese ángulo de fase, ya representé la tensión y esto está girando. Y está girando, tengo que marcar en qué sentido gira. Yo ya le marqué el sentido. Está girando a una velocidad. ¿Y a qué velocidad está girando? La velocidad que gira es 2pi por la frecuencia. Es la pulsación o velocidad angular. O velocidad angular. Donde F, recuerden que es siempre la frecuencia. Y la frecuencia son 50 ciclos. Bueno. Bien, vamos a calcular la corriente. Nosotros sabemos de que, ya a esto yo que le saqué una foto, le doy una polaridad, pongo positivo, pongo negativo acá en el generador, y digo, porque este es un convenio que se usa en electricidad, que la corriente, si sale por el positivo, esta corriente que yo voy a calcular es positiva. Y cuando la corriente está entrando a un elemento cualquiera, a cualquier impedancia, le pongo siempre que entra por positivo y sale por negativo. ¿Para qué hago esto? Esto es para marcar la diferencia de potencial que va a haber en la Z equivalente. Por lo tanto, calcular la corriente en un circuito es aplicar la ley de Ohm. Entonces, calculamos la corriente del circuito. La corriente del circuito va a ser I, va a ser E sobre Z equivalente. Y recordemos que cuando tengo una división o una multiplicación, siempre uso las coordenadas polares. Por eso me sirve a mí trabajar con coordenadas polares o binómicas, porque cuando hago la suma o una resta, trabajo con las binómicas, sumando, ¿no?, o restando los números reales por un lado y sumando o restando los imaginarios por el otro. Entonces, E lo anoto, dijimos que era 20, ángulo de fase 0 voltios, dividido la Z equivalente que dijimos que era 10,48, ángulo de fase 17,43. Entonces, 17,43 y esto es ohm, para que me dé amperes. Por lo tanto, si hacemos la cuenta, es dividir directamente los módulos, o sea, me quedaría 20 dividido 18 con 48, y esto me da 1,08. Mirá, vamos a anotar el valor que tengo, 1,08, y después lo que se hace con los ángulos es el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador con su signo. El signo del denominador no se lo pone, pero este signo es positivo. Si es positivo no lo pongo. Entonces la cuenta directamente me va a dar
1,08 y el ángulo menos 17,43. Bien, acá tengo ya el cálculo de la corriente. Perdón, esta corriente me da este valor con este ángulo. Bien, como les dije, en corriente alterna hay que representar todo lo que obtenemos y yo puedo representar esa corriente que tiene un ángulo de menos 17. La corriente, igual que la tensión, está girando, pero como yo estoy analizando el circuito cuando saqué la foto que estaba la tensión con ángulo de fase 0, me aparece la corriente que va a estar corrida, ¿no? Le puedo poner otra escala, y va a estar corrida justamente 17,43. Pero lleva el signo negativo. ¿Por qué? Porque este es mi origen, este que está acá es mi origen de los signos. Entonces, cuando estoy parado desde 0 y empiezo a moverme en este sentido, para mí los ángulos son positivos, y cuando me muevo de 0 hacia el sentido contrario, los ángulos son negativos. Evidentemente, si yo mido este ángulo desde acá y doy toda la vuelta hasta este punto, estoy hablando del mismo ángulo. ¿Por qué uso esto? Uso esto porque es mucho más cómodo para los cálculos y para interpretar el circuito. Entonces, lo que tengo aquí es la corriente. Entonces, como esto es muy importante, poner el sentido de giro, de la velocidad, porque yo acá tengo que saber, miren ustedes, esta es la tensión, esta es la corriente, y no están con el mismo ángulo, están desplazadas. Entonces yo tengo que saber quién, por ejemplo, si yo me pongo acá como observador, vamos a imaginar que esto es un ojo, yo me coloco acá como observador, tengo que saber quién pasa primero. Y eso me lo da esta dirección que yo marqué acá. Si yo me pongo a ver, estos dos vectores, tanto el de tensión como el de la corriente, se mueven al mismo tiempo y a la misma velocidad, por lo tanto, este ángulo entre ellos siempre se conserva. ¿Quién pasa primero? Evidentemente pasa la tensión y después va a pasar la corriente. Y eso me dice que en un circuito como este que tenemos nosotros, donde hay una resistencia y una bobina, a pesar de que la bobina en ohms tiene un valor mucho más bajo que la resistencia, igual me está produciendo un desfasaje de corriente. Entonces, la impedancia, la Z equivalente debido a la bobina, produce, digamos, en la corriente un atraso respecto de la tensión. ¿Qué significa el atraso? Y veamos, acá el circuito, yo tengo esta tensión, bueno, que esto es lo mismo que poner 20 acá más J0,
voltios. Yo tengo esta tensión aquí aplicada por el generador y en los extremos del generador tengo la impedancia. O sea que lo que yo marqué, la caída de tensión de la impedancia, evidentemente acá, es la misma que la tensión que provee el generador. Entonces, en los extremos de la impedancia, entre los puntos 1 y 2, se da el efecto de que la corriente en el tiempo atrasa con respecto a la tensión. Y eso se da en todos los circuitos inductivos o resistivos inductivos. En los circuitos resistivos inductivos, la tensión, puedo escribir, vean, lo escribo al revés, la tensión adelanta a la corriente, que es lo mismo que escribí arriba. Vean, yo acá puse que en los circuitos inductivos la tensión adelanta la corriente. Y acá la corriente, puse la corriente, bueno, la corriente un atraso respecto de la tensión. Lo escribí al revés, ¿no? La corriente atrasa. Puedo decir, si veo el dibujo, puedo decir que la corriente atrasa la tensión o que la tensión adelanta la corriente. Bien. Y acá tengo representado el valor entre tensión y corriente. Pero si nosotros vamos acá, a este circuito que yo hice, ustedes vean de que la corriente, que es este vector, tiene una componente de corriente en el eje imaginario negativo. Este es el eje imaginario negativo y este es el positivo, y tiene una componente de corriente en el eje imaginario positivo. Eso significa que va a haber en juego en este circuito dos tipos de potencias. Va a estar una potencia que va a involucrar a la bobina, la bobina almacena energía en un campo magnético, y va a haber una potencia que va a involucrar a la resistencia eléctrica, y la resistencia eléctrica lo que hace es disipar esa energía en forma de calor. Y eso se pone de manifiesto en el circuito donde aparece las dos componentes. Bien, pero si yo ahora acá me quedo en este circuito con la Z equivalente, yo también puedo con este circuito calcular la potencia que se genera en la resistencia y la potencia que se acumula y se disipa en la bobina. Bien, vamos a ver cómo es eso con lo siguiente.
supongamos que tengo solo una resistencia. Vamos a suponer, solo una resistencia. Y esta resistencia, vamos a darle un valor de 5 ohms. Y esta resistencia la conecto a un generador le voy a llamar U ahora al generador, que vale 10 más J0, lo escribo en binómico. 10 más J0 es lo mismo que poner 10 ángulo 0. Nosotros sabemos que estamos en corriente alterna y esta resistencia la puedo escribir como una impedancia cuyo módulo es 5 y sabemos que las resistencias están siempre sobre el eje de los reales y el ángulo va a ser 0. Bien, ahora calculemos la corriente que hay acá, que circula por este circuito. Si calculamos la corriente, es nuevamente la ley de Ohm, que es U sobre Z, y me queda 10 ángulo 0 dividido 5 ángulo 0, y esto me queda 2, me quedó ángulo 0. Yo puedo entonces acá hacer el dibujo entre tensión y corriente, porque estoy en corriente alterna. Entonces voy a hacer el par de ejes. Ahora se va a cortar, pero me vuelvo a conectar yo. Hago el par de ejes y siempre que voy a dibujar tensión y corriente, gráfico de tensión y corriente,